Hola amigos, ¿qué tal? Alvin Vázquez Javier con ustedes. Bienvenidos a esta segunda parte de la presentación o resumen de nuestra primera unidad de trabajo de la asignatura Química Básica o Química 014. De inmediato, comenzamos. En esta oportunidad, comenzaremos repasando los conceptos de cambios físicos y químicos. La materia existe en una variedad de formas o estados en el universo: sólido, líquido, gaseoso, plasmático, degenerados, QGP, hielo superiónico y los condensados fermiónico y de Bose-Einstein. Desde tiempos inmemoriales, la naturaleza curiosa del ser humano nos ha llevado a preguntarnos de qué está formada toda la materia conocida. A lo largo de la historia, se han ideado distintos modelos para responder esa pregunta. Uno de ellos es la teoría cinético-molecular. Esta teoría plantea que la materia está formada por partículas móviles que se atraen unas a otras y que el estado de agregación de una muestra depende de la atracción y movilidad de las partículas que la forman. Según la teoría cinético-molecular, el estado sólido es el que presenta una mayor organización de las partículas que lo forman. Es el estado con menor energía por partícula, puesto que existe una gran atracción entre ellas. Debido a esto, las partículas están en posiciones fijas y solo pueden vibrar entre ellas. El estado líquido es una transición entre el sólido y el gaseoso, más energético y desordenado que el estado anterior. Las partículas del líquido pueden desplazarse, aunque debido a la atracción todavía existente entre unas y otras, lo hacen con mucha dificultad. El estado gaseoso, por su parte, es el de mayor desorden, libertad y energía molecular. Las partículas contienen tanta energía que se desplazan de manera caótica en todas direcciones, colisionando con otras partículas y con las paredes del recipiente que las contiene, lo que provoca la presión del envase. Una transformación física es un cambio que afecta el estado de una sustancia, pero no su naturaleza. Por ejemplo, provocamos un cambio físico en una hoja de papel al arrugarla o hacer una pelota con ella. Otro ejemplo de cambio físico lo es el cortar madera o algo tan simple y cotidiano como secar la ropa. En todos los ejemplos mencionados, la sustancia que sufre el cambio sigue siendo lo que era antes del cambio. Los cambios físicos más importantes son aquellos asociados con un cambio en el estado de agregación de la materia y con la formación de una mezcla. En nuestro planeta, la materia se presenta comúnmente en tres estados de la materia. Estos son el sólido, el líquido y el gaseoso. Al paso de una sustancia desde el estado sólido al estado líquido se le denomina fusión, como la que sufre el hielo al derretirse.
Al paso de una sustancia en estado líquido al estado o fase de vapor se le denomina vaporización, la cual puede ocurrir de dos formas distintas, como evaporación o como ebullición. La evaporación es un proceso lento que solo afecta las moléculas de la superficie del líquido. Un ejemplo de evaporación podemos verlo en una muestra de agua, alcohol o acetona que se deja destapada y que después de un determinado tiempo desaparece. La ebullición es un proceso mucho más rápido, caótico y violento que generalmente se produce con un incremento en la temperatura del líquido. Un ejemplo de ebullición lo vemos cada vez que observamos una muestra de líquido que hierve. Los líquidos hierven al alcanzar una temperatura denominada temperatura de ebullición, la cual es distinta y característica de cada líquido puro. Una sustancia en estado sólido puede también pasar directamente desde este estado al estado o fase de vapor a través de una transformación denominada sublimación. Un ejemplo de sublimación lo sufre el alcanfor, las piedras ambientadoras, que se utilizan para aromatizar baños y vehículos, y la naftalina, conocida en nuestro país como bolitas de cucaracha, que usamos en closets y gavetas para eliminar insectos. A las tres transformaciones hasta ahora mencionadas, la fusión, la vaporización, sea esta evaporación o ebullición, y la sublimación, se les denomina colectivamente cambios progresivos, porque generalmente ocurren debido a un aumento en la temperatura. Es importante destacar que todos los cambios vistos hasta ahora y los que proseguirán son reversibles, y cada proceso observado tiene uno que le contrapone. Así, una sustancia puede pasar desde el estado gaseoso al líquido mediante un proceso denominado condensación. Un ejemplo de condensación lo observamos en cualquier tapa colocada encima de una comida o almuerzo recién preparada. Una sustancia en estado líquido pasa al estado sólido a través de un proceso denominado solidificación, como el que sufre el metal fundido o la cera de una vela al enfriarse. Finalmente, una sustancia puede pasar desde el estado gaseoso directamente al estado sólido a través de un proceso denominado sublimación inversa. La sublimación inversa no es un proceso muy frecuente en nuestras vidas diarias, pero probablemente algunos de ustedes lo han visto si alguna vez han observado lo que ocurre con un tanque de gas propano al pincharse. Allí donde ocurre el pinche, se forma una especie de bloque de hielo, que no es hielo en realidad, sino gas propano solidificado, mucho más frío que el hielo. Tanto la condensación, la solidificación, como la sublimación inversa, se denominan de manera colectiva cambios regresivos, porque generalmente ocurren mediante una disminución de la temperatura. Por otro lado, un cambio o transformación química es un cambio que altera de manera permanente la naturaleza de la sustancia que la sufre. Ejemplos de cambios químicos bastante conocidos son la oxidación de metales como el hierro, la combustión de materiales orgánicos como el papel
y la maduración y descomposición de una fruta. A diferencia de los cambios físicos que describimos mediante simples definiciones como fusión, vaporización y condensación, los cambios químicos se representan mediante ecuaciones químicas, las cuales son combinaciones de símbolos y fórmulas químicas que indican cuáles sustancias se transforman, denominadas reactivos, y cuáles se forman, las cuales reciben el nombre de productos. Las ecuaciones químicas están formadas por símbolos químicos, fórmulas químicas, coeficientes estequiométricos, signos de suma o adición y una flecha que usualmente se dibuja de izquierda a derecha indicando el sentido de la reacción. Los cambios químicos se evidencian de manera macroscópica, es decir, de manera palpable y percibible a nuestros sentidos mediante 1. La emisión de luz y o calor. 2. La producción de un gas. Y o 3. La formación de un precipitado. Todas las reacciones químicas pueden agruparse de acuerdo a una serie de características comunes. Un primer tipo de reacción química se denomina combinación o síntesis. En las reacciones de síntesis, dos o más sustancias puras, sean elementos o compuestos, se unen para formar una más compleja. En la imagen, dos átomos de sodio se combinan con una molécula de cloro para producir dos moléculas, o más precisamente 2 unidades de fórmula del compuesto cloruro de sodio. Un segundo tipo de reacción química lo constituyen las reacciones de descomposición. En estas reacciones ocurre exactamente lo opuesto a las reacciones de síntesis, pues aquí una sustancia compleja se rompe o descompone en sustancias más simples. En la imagen, 2 moléculas de agua se descomponen en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno por el paso de una corriente eléctrica en un proceso denominado electrólisis. El tercer tipo de reacciones químicas que estudiaremos es la llamada sustitución o desplazamiento simple. En este tipo de reacciones, un elemento más reactivo que otro lo desplaza del compuesto en el que aparece. En la imagen, el magnesio, químicamente más activo que el cobre, lo desplaza del compuesto sulfato de cobre 2, formando un nuevo compuesto con el ion sulfato denominado sulfato de magnesio y dejando al cobre en su estado libre. Este tipo de reacción se utiliza frecuentemente para extraer metales de compuestos en los que aparecen en la naturaleza. El cuarto tipo de reacción química que estudiaremos se denomina doble sustitución o doble desplazamiento. En este tipo de reacción, 2 compuestos intercambian iones para formar 2 compuestos distintos. En el ejemplo, el hidróxido de sodio reacciona con el cloruro de cobre para producir cloruro de sodio
e hidróxido de cobre. Un tipo especial de reacción de doble desplazamiento lo constituyen las reacciones de neutralización, en las que un ácido reacciona con una base para producir sal y agua. En la imagen se representa la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio para producir la sal cloruro de sodio o sal de mesa y agua. El último tipo de reacciones químicas que veremos es otro caso especial de las reacciones de doble sustitución, y es probablemente la más popular de todas. La combustión u oxidación es la reacción en la que una sustancia combustible o que tiene la capacidad de arder, generalmente por su contenido del elemento carbono, reacciona con otra denominada comburente, es decir, que provoca o favorece la combustión, como el oxígeno, o una mezcla gaseosa que lo contenga, como el aire, para producir dióxido de carbono y agua. En el ejemplo que vemos a continuación, el metano, CH4, reacciona con el oxígeno produciendo, tal y como ya habíamos dicho, dióxido de carbono y agua. La imagen que observamos puede servirnos para repasar de manera gráfica los conceptos vistos precedentemente. La materia es capaz de sufrir transformaciones que pueden ser físicas o químicas. En las transformaciones físicas se modifica la forma, el color, el tamaño, la temperatura y o el estado físico de una sustancia sin que ésta sufra cambios en su naturaleza. En otras palabras, una muestra de materia que sufre un cambio físico sigue siendo lo que era antes del cambio, aunque su apariencia u otras características no sean las mismas. Por otro lado, las transformaciones químicas se representan mediante reacciones químicas que cambian el orden y los enlaces de los átomos, que pueden ser reacciones de síntesis, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble, pero que no cambian la cantidad y tipo de átomos. Esto último porque aunque las transformaciones químicas implican un cambio en la naturaleza de una sustancia, tal y como reza el principio de conservación de la materia que veremos más adelante, la materia no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma, por lo menos en procesos químicos comunes. A continuación, incluimos unos ejercicios para practicar parte de los conceptos vistos hasta esta parte. Continuamos ahora con dos definiciones importantes relacionadas con el concepto de energía, útiles para entender los ejercicios de conversiones de esta parte de la unidad. El calor se define como una forma de energía producida por la vibración acelerada de las moléculas de un cuerpo, que se manifiesta como una elevación de su temperatura. La temperatura, por su parte, se define como la medida de la energía cinética promedio de los átomos y moléculas de una sustancia. Existen múltiples formas o maneras de expresar esta energía cinética promedio. Por eso existen también
distintas escalas de temperatura. Las unidades de temperatura más usadas en nuestra vida diaria son los grados Celsius y los grados Fahrenheit, llamados así en honor al astrónomo sueco Anders Celsius y al físico polaco Daniel Fahrenheit, respectivamente. Sin embargo, la unidad de medida de temperatura por excelencia en las ciencias la constituye el Kelvin, unidad nombrada así en honor a Sir William Thomson, primer barón de Kelvin. Es importante aclarar que aunque existen mínimas diferencias entre grados Celsius y grados centígrados, por razones prácticas en este curso consideraremos las unidades como sinónimas. Por tanto, llamaremos a esa unidad de temperatura Celsius o centígrada indistintamente. Las escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit y Kelvin se relacionan entre sí mediante las expresiones que se muestran en la imagen. Por lo tanto, conocida una temperatura en cualquiera de estas escalas, es posible expresarla en cantidades equivalentes en cualquiera de las otras dos. Como ejemplo del uso de las conversiones vistas anteriormente, veamos los siguientes ejercicios. Pregunta: ¿cuántos Kelvin son 180 grados centígrados? Respuesta: usando la conversión de Celsius o grados centígrados a Kelvin, sustituimos los grados Celsius por el valor que la pregunta nos suministra, y el resultado es 453 kelvins. Una segunda pregunta podría ser: ¿cuántos grados Celsius son 373 kelvins? La respuesta puede obtenerse a partir de la fórmula de conversión de kelvins a grados Celsius. Sustituyendo la variable K por el valor suministrado en la pregunta, obtenemos como resultado 100 grados Celsius o grados centígrados. Otro ejemplo de la conversión de temperaturas pudiera ser el siguiente: ¿cuántos grados Celsius son 350 grados Fahrenheit? La respuesta sería la siguiente. Tomamos la ecuación de conversión de grados Fahrenheit a Celsius. Sustituimos F, la variable F, por los 350 grados Fahrenheit que nos da el problema. Y al hacerlo, restamos 350 menos 32. El resultado es 318. Al multiplicar por 5 y dividir entre 9, el resultado es alrededor de 177 grados centígrados. Un último ejercicio de práctica pudiera ser este: ¿cuántos grados Fahrenheit son 100 grados centígrados? La respuesta podemos obtenerla a partir de la ecuación o la fórmula que relaciona los grados Celsius con los grados Fahrenheit. Sustituyendo 100 grados por su equivalente, tendríamos que multiplicar 100 por 1.8 y al resultado le sumaríamos 32, dándonos como resultado
212 grados Fahrenheit. En la imagen tenemos una serie de ejercicios sugeridos de práctica sobre conversión de temperaturas que invitamos a todos a realizar. Calor específico. Al absorber calor o energía térmica, todos los cuerpos se calientan, es decir, incrementan su temperatura. Sin embargo, no todos los cuerpos se calientan en la misma proporción cuando reciben la misma cantidad de calor. El calor específico C⁻E de una sustancia se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo o 1 kilogramo de una sustancia. El calor específico es una propiedad intensiva de la materia, con un valor característico para cada sustancia pura, que puede ser utilizado para identificarla. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica o calor absorbido o desprendido se define como la cantidad de calor que es necesario suministrar a una muestra de una sustancia para conseguir que ésta eleve su temperatura en 1 grado Celsius. Obviamente, a mayor cantidad de masa en la muestra, mayor es la cantidad de calor necesaria para provocar un incremento de temperatura determinado. Y es que mientras la capacidad calorífica Q es una propiedad extensiva, el calor específico C⁻E es una propiedad intensiva y característica de la materia que se encuentra tabulada para diversas sustancias. Sin embargo, hay una relación importante entre las dos propiedades. Es posible calcular el calor Q absorbido o desprendido de una muestra de sustancia si conocemos la masa de la sustancia, su calor específico y su cambio de temperatura. Como ya dijimos, si tenemos una muestra de materia de masas y C⁻E conocidos, el calor Q que ésta absorbe o desprende al pasar de una temperatura inicial T⁻1 a una temperatura final T⁻2 puede calcularse mediante la expresión Q igual a mC⁻E por delta T, o bien Q igual a mC⁻E por la diferencia entre T⁻2 menos T⁻1, donde Q representa el calor absorbido o desprendido, que puede medirse en joules o calorías. M representa la masa de la sustancia en gramos. C⁻E es el calor específico, que se expresa en calorías o joule por gramo o por kilogramo por cada grado centígrado. Y delta T representa la diferencia entre las temperaturas inicial y final, sean estas en grados Celsius o centígrados o kelvins. Es importante realizar siempre el análisis dimensional correspondiente, sobre todo si las unidades de estas magnitudes difieren de las utilizadas hasta ahora.
las fórmulas permiten calcular cualquier variable en la expresión si se conocen las demás variables. Como ejemplo de lo anteriormente visto, veamos el siguiente problema. Un bloque de cobre de masa de 200 gramos es calentado desde 30 grados centígrados a 80 grados centígrados. Si su calor específico es 0.093 caloría por gramo por cada grado centígrado, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar al bloque? Para contestarlo, debemos plantear o enumerar los datos, utilizar adecuadamente la fórmula de la capacidad calorífica y obtener la respuesta. Dentro de los datos tenemos la masa del bloque, igual a 200 gramos. La temperatura inicial de la muestra, o del bloque en este caso, 30 grados centígrados. La temperatura final, 80 grados centígrados. A partir de estos dos últimos valores podemos calcular la diferencia de temperaturas, la cual será igual a 50 grados centígrados. El C sub E, 0.093 calorías sobre gramo por grado centígrado, será el último de los valores dados en los datos. La fórmula Q es igual a M por C sub E por delta T, o T sub 2 menos T sub 1. Al sustituir los valores correspondientes, obtenemos como resultado 930 calorías. En la imagen siguiente, mostramos unos cuantos ejercicios que de seguro les servirán para repasar los conceptos que acabamos de ver. Sugerimos practicar con ellos y con más problemas similares tomados de libros de física o química o de la red. Y con esta última diapositiva llegamos al final de la presentación por el día de hoy. Estudien mucho, pórtense bien y nos vemos en la próxima.